Liturgia para hoy domingo, 20 de marzo. Tercer domingo de Cuaresma. Antífona. Siempre tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que soy solo y afligido. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 8a, 13 al 15. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y le diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de los padres de ustedes, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6, 10 al 12. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios.
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuren como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y el tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre Omnipotente, que nos da su misericordia y nos llama al perdón recíproco. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por nuestro Santo Papa, por nuestros obispos, sacerdotes y demás ministros de la Iglesia, para que, abiertos a la acción de la gracia, vivan en continua conversión y sean portadores de esperanza para iluminar a los hombres en el camino de la vida, mostrándoles la vida del bien y del perdón. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos aquellos que se empeñan en llevar la paz entre los pueblos y en sus ámbitos de vida, para que nunca les falte la esperanza y la fuerza de ser los primeros en amar, y a pesar de todo, para que se rompa la espiral de violencia y racismo. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los enfermos y los agonizantes, para que, contemplando al crucificado, encuentren la fuerza para abrazar con esperanza la cruz, con la certeza de que el Señor los acompaña en su sufrimiento cotidiano y en el paso hacia el encuentro con Él. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con las personas víctimas de la violencia, para que el miedo y el rencor nunca dominen su corazón, que encuentren consuelo en la fe y ayudas concretas en las instituciones, para que puedan recomenzar a mirar al futuro con esperanza. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por nosotros aquí presentes, para que,
viviendo en auténtico arrepentimiento y conversión continua. Jesús, cuando nos juzgue, no le diga al viñador: 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, y nos mande a cortar por formar parte de los árboles que no dan fruto. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre bueno, que lees en lo profundo del corazón, escucha nuestras necesidades y ayúdanos a llegar a la Pascua con una fe cada vez más sincera y profunda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Oración después de la comunión. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, tú nos amas tanto que buscas todos los modos para hacernos vivir según tu palabra. En efecto, sabes que este es nuestro verdadero bien. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos acompañes en nuestro camino de conversión. Amén. Lectura. Yo soy, me envía a ustedes. Moisés había tenido que escapar en su juventud de Egipto y se había instalado como pastor, fundando una familia en la tierra de Madián. Ahora tiene esta misteriosa experiencia de la zarza ardiente y escucha la voz de Dios que le envía a liberar a su pueblo. Es un episodio decisivo en su vida. El protagonista es Dios, que ha visto la opresión de su pueblo, ha oído sus quejas, se ha fijado en sus sufrimientos y quiere librarlos de esa esclavitud y conducirlos a la tierra que había prometido a Abraham. Él es el que es, el yo soy, siempre lleno de cercanía y de amor misericordioso, el que guarda memoria de sus promesas. Por eso sigue siendo el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. La misión de Moisés va unida en este pasaje a la revelación de la identidad de Dios como Dios cercano y liberador. Por eso el Salmo recalca esta característica de Dios: el Señor es compasivo y misericordioso, repitiendo una de las mejores definiciones de Dios que se da en el Antiguo Testamento y que escuchamos varias veces a lo largo del año. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro. La lectura de Pablo parece elegida para comentar la primera, aunque también preludia en cierto modo el Evangelio, nombrando a Moisés como guía de su pueblo por el desierto. La nube, el alimento del maná y el agua de la roca prefiguran los dones que Cristo trajo a la humanidad, pero para la mayoría de aquel pueblo no sirvieron, porque no llevaban una vida de acuerdo con las alianzas con Dios. Ese pasaje es uno de los clásicos casos de lectura tipológica del Antiguo Testamento por parte del Nuevo Testamento. Todas esas cosas sucedieron en figura para nosotros y como escarmiento. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. En su ministerio de maestro, Jesús saca con frecuencia lecciones de hecho que han sucedido recientemente. Esta vez, los que habían parecido al aplastar las autoridades en una revuelta de los Galileos, y otros que habían muerto aplastados por un muro que se había caído.
La enseñanza de Jesús es: si no se convierten todos, perecerán lo mismo. A raíz de estos hechos añade una parábola, la de la higuera que no da fruto y que el Señor del campo quiere cortar para que no ocupe terreno en balde, aunque el labrador intercede por ella y consigue de momento una prórroga. Jesús no confirma ni niega la opinión generalizada en su tiempo de que los males que le vienen a uno son castigo de sus pecados, pero sí saca lección de todo. Los eliminados por la autoridad lo serían por su rebeldía, los muertos del muro por accidente. La higuera corre peligro de ser arrancada por su esterilidad. Para meditar. Invitación a la conversión. Los evangelios de Lucas elegidos para este ciclo C se refieren sobre todo a la necesidad de la conversión, del cambio en el estilo de vida, como elemento fundamental de nuestro camino hacia la Pascua. Jesús, interpretando los hechos de vida de su tiempo, nos invita a la conversión. Al hablar de los muertos que hubo cuando la autoridad civil decidió aplastar la revuelta de algunos galileos, o de las víctimas del accidente cuando se derrumbó un muro, termina igual. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Una conversión, si es auténtica, hace daño, porque significa meter el dedo en la llaga y corregir las raíces de nuestros males. Si hay que operar, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, y no conformarnos con aplicar una pomada suave que no llegue a las raíces de nuestro mal. Reflexionemos. ¿Nos sentimos realmente llamados y enviados a producir frutos de justicia, liberación y fraternidad en el mundo? ¿O somos higuera estéril? Oremos. Señor, tú que quieres libertad, vida y justicia para tus hijos, danos la valentía necesaria para comprometernos en la construcción de un mundo mejor. Amén.